Buenas tardes. Hoy tengo de invitada para esta clase a Victoria Peters. Ella nos va a colaborar con algunas pautas y recomendaciones para el desarrollo del cuento. Victoria es profesora de cátedra de la Universidad de los Andes, dicta historia del diseño, es muy posible que algunos de ustedes ya la conozcan, y narrativas visuales. Victoria es diseñadora gráfica de la Jorgeta de Lozano con una maestría en semiótica de esta misma universidad. Nos ha acompañado durante varios semestres y en este momento, pues esta charla, que por lo general ha sido dictada de manera presencial, en esta ocasión la vamos a dividir en dos partes, una que está vinculada a esta grabación y otra que va a permitirnos hacer una retroalimentación un poco más detenida con sus cuentos y sus entregas de avance el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Victoria, bienvenida a este curso y mil gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar mirando una imagen que contiene cubiertas de libros. Es el primer contacto que uno establece y la primera relación que uno hace con un libro. La cubierta tiene una estructura tradicional. Primero el título, que nos orienta un poco sobre la temática o sobre la historia que allí vamos a encontrar. Normalmente puede estar acompañado de una imagen que en estos casos es ilustración, pero puede ser una fotografía o un fotomontaje. Finalmente el nombre del autor o la editorial. Esa es como la estructura tradicional. Yo trato de decirles a mis estudiantes que la cubierta es una promesa y esa promesa se tiene que cumplir con el desarrollo de la narrativa al interior de las páginas para invitar a este lector a que se quede desde el comienzo hasta el final y que al final tenga la sensación de que esa promesa finalmente se cumplió. También vemos una imagen que tiene una página interior y esa está puesta allí para que ustedes entiendan un poco cómo funcionan los espacios libres que nos permiten tomar un libro sin tapar la información que allí se encuentra. Eso es una parte importante del diseño del libro que tiene que ver con la decisión de los márgenes con los que debe quedar al final. Entonces, esta frase lo que les hace caer en cuenta es la importancia de esa interacción y cómo ustedes la van a proponer en el transcurso del libro. Algunos de las imágenes que van a encontrar más adelante nos muestran diferentes maneras de encontrar la historia, de desarrollar una narrativa y proponer los diferentes recursos a los que ustedes pueden acceder y pueden desarrollar para sus proyectos. En esta imagen de Pinocho, la ilustradora Sara Fanelli propone a partir de la historia clásica del cuento del niño. Esta historia habla del niño que dice mentiras y le crece la nariz. Cómo esa nariz puede crecer a medida que va saliendo el libro de la caja. Entonces la imagen de la izquierda muestra el libro cerrado y a la derecha, en la parte superior, está la nariz de Pinocho creciendo y en la parte posterior, o sea la contracubierta, están 4 personajes a los que les sucede lo mismo, les crece la nariz. Entonces la historia desde el comienzo le está anticipando un poco, le está dando uno pistas como lector de los recursos gráficos y de la manera como el tratamiento de la historia se viene desarrollando. Estos son libros para niños más pequeños, en los cuales el texto es muy corto y las imágenes cobran preponderancia. Además, es una colección. En el libro de la izquierda, donde se ve la transformación de la mariposa, hay un recurso en el que las páginas se extienden. Esas páginas, cuando el libro está cerrado, la página que está cortada con una semicircunferencia se mete dentro de la otra página. Esto nos permite ampliar el espacio visual cuando el formato es muy pequeño, pero también nos permite generar y proponer un juego para ese lector. En la derecha, el recurso del acetato que está dentro de las páginas le explica a los más pequeños cómo la mezcla del rojo y el azul
produce el morado. Entonces, estos recursos no pueden usarse como adorno, sino que tienen que cumplir una función dentro de la comunicación y el desarrollo de la historia. Este es un libro que me encanta porque la cubierta cumple con ese propósito de una promesa. En muchos casos, tomar la decisión de cuál es el título que se merece ese libro que estoy trabajando es muy complicado, es muy complejo, pero finalmente se puede hacer, como en este caso, a partir de una pregunta. Esa pregunta invita al lector a pensarse de una forma distinta, y eso es lo que también propone la ilustración. Entonces, a la izquierda muestra una mujer que la vemos de perfil, y a la derecha vemos ese mismo perfil, pero hay algo que está oculto. Es como si estuviéramos viendo lo que ella piensa. Entonces, también esa relación de las imágenes con el título son decisiones que tienen que ver con el proceso del desarrollo y la narrativa del libro. En algunos casos no les dé miedo hacer explicaciones. Fíjense que ahí dice un libro con ventanitas desplegables, porque es la forma como se puede leer el libro y se puede aprovechar. Hay una página pegada sobre la página impresa que al levantarla muestra la imagen que está en la derecha. Entonces corresponde a esa pregunta de qué están pensando cada uno de esos personajes que van apareciendo en las páginas. Otro tipo de libros son los libros pop-up. El pop-up es un recurso que habla sobre la tridimensional, eso que sale, que nos sorprende o que nos permite interactuar moviendo algún mecanismo sencillo. El secreto de estos libros es que cuando se cierran las páginas no sobresalgan del formato ninguna de estas piezas, y en lo posible que sean mecanismos sencillos para que se puedan reproducir sin mayores inconvenientes. Un dato adicional: estos libros, pues como casi la mayoría de los objetos que hoy consumimos, se producen en China. Eso es una manufactura un poco costosa porque se imprimen las piezas por separado y luego se hacen los armados de los mecanismos. Pero ustedes pueden acceder fácilmente a este tipo de recursos. Hay manuales en internet que les explican cómo hacer un pop-up con diferentes tipos de complejidades. Es muy importante entender los siguientes términos: narración, argumento e historia. Todos están entrelazados, todos tienen que ver, pero esa diferenciación les permite plantear a ustedes un texto, construirlo y desarrollarlo con los recursos narrativos que crean convenientes. Normalmente los recursos narrativos ayudan a potenciar a que la historia no sea aburrida o no se detenga en momentos en los que yo no quiero que eso suceda. La narración se refiere al modo en el que me cuentan. Se debe reconstruir una secuencia organizada de acciones en el tiempo. Esto no quiere decir que el tiempo sea cronológico, es decir, que funcione como normalmente pasan los días. Yo puedo usar recursos como del pasado, volver al pasado, traer otro recurso que me indique que estoy en el presente, o también puedo situarme en el futuro y puedo empezar a combinar con los diferentes recursos a los que tengo acceso, por ejemplo, como el color o el tipo de ilustración, para decirle a una persona o a un lector en qué momento de la historia se encuentra. La narración tiene que ver con algo muy importante, que son los tipos de narradores, es decir, esa voz que me está contando, cómo lo está haciendo, qué tipo de voz es la que estoy escuchando ahí. Entonces, algunas están en narrador personaje, por ejemplo, que es cuando se habla en primera persona y además participa de la historia que narra. O sea, es un personaje que sale para hablar con el lector o para explicar algo. No necesariamente se hace en toda la historia, se pueden usar momentos específicos para hacerlo. De hecho, le puede hablar directamente al lector si ustedes lo requieren. Se pueden apoyar con recursos narrativos como recuadros, globos, cambios de color, o simplemente dividir una página y asignarle un espacio específico para que el lector identifique ese tipo de momento en el que me está hablando el narrador personaje. Otro es el narrador testigo u objetivo, que es el narrador que relata los hechos en tercera persona, pero con carácter de observador. Entonces él está
fuera de la historia y está contando todo lo que sucede. No es partícipe directo, no es protagonista de la historia, pero sí está observando lo que sucede en la narración. El siguiente es el narrador omnisciente. Ese narrador habla en tercera persona, conoce los sentimientos y pensamientos de los personajes, además de todos los hechos que están sucediendo, pero él no aparece en la historia. Entonces es ajeno, pero tiene toda la información de esa narración que está sucediendo. El otro término importante es el argumento. Entonces ahí es cuando se decide cómo quiero construir ese discurso y cómo lo quiero dirigir. Lo que me permite el argumento es organizar la historia y la estructura. Entonces, independientemente de que ustedes estén hablando de un tema desde la ficción, debe ser creíble, debe ser verosímil. Yo tengo que creerme esa historia, así esté pasando en otro lugar, en un lugar del espacio. Puede suceder en una célula, puede ser al interior o al exterior, pero lo importante es que todos los recursos que yo esté usando para desarrollar ese argumento sean creíbles, me permitan a mí meterme en la historia, conocer los personajes o conocer los hechos que están sucediendo y creerlos. Finalmente, la historia es la organización del argumento. Entonces ahí es cuando ese texto se relaciona con el tratamiento, que se puede contar desde diferentes maneras. Básicamente aquí les he organizado 6 para que ustedes lo tengan como guía y a medida que vayan trabajando su texto puedan tomar esas decisiones. Entonces la primera son los sentimientos y las emociones. Aquí hay un ejemplo que viene desde un cuento clásico de Caperucita Roja. A propósito, pues en la parte izquierda está la cubierta de este libro que me parece acertada para el tipo de narración y para el tipo de público al que está dirigido, porque de una vemos la cabeza de un lobo y muchos elementos que aparecen en la historia, la capa roja, los dientes que son los árboles del bosque, la media luna que habla de la noche, pero también es el ojo de ese lobo que finalmente es protagonista. Hay una aclaración y es que este texto es original de Perrault. Hay muchas historias de Caperucita Roja y muchas adaptaciones, pero normalmente cuando encontramos esta aclaración quiere decir que en esta historia no hay cazador, que esa fue digamos una adición que le hicieron los hermanos Grimm en las versiones posteriores. También vemos una técnica que está ahí definiéndose a partir de una textura del papel y de un tratamiento que se le hace con acrílico. Estas son otras imágenes porque este texto se desarrolla en la época de María Antonieta. Entonces hay un hecho histórico que se empieza a combinar de manera paralela, como si fuera un intertexto, con Caperucita Roja. Es un poco lo que ustedes van a hacer. Entonces fíjense que ustedes parten de un acontecimiento histórico, verídico, que hace parte de nuestra historia colombiana, desarrollada en diferentes temas, y las decisiones que ustedes empiezan a tomar es cómo la van a desarrollar, cómo lo van a contar, quién va a ser ese protagonista, cuál va a ser el lugar en donde se van a instalar o donde se va a desarrollar esa historia y cuáles son los recursos a los que van a acudir. Este es un buen ejemplo porque toma un momento histórico de Francia. Perrault era un escritor de Francia, se supone que estaba impregnado de esta época, entonces empieza a desarrollarse la historia de Caperucita Roja allí mismo. En la siguiente vemos otra versión de Caperucita, ya de los hermanos Grimm. Entonces aquí sí hay cazador, pero además hay una Caperucita adolescente, ya no es un personaje tan infantil. Vemos una adolescente con sus mejillas rosadas, se está insinuando una capa, no tiene capota, pero percibimos algunas de las características. De manera paralela vemos el concepto de colección. Entonces también cuando las editoriales toman decisiones sobre las historias que van en determinada colección, que depende de la edad o del público al que ellos le estén trabajando, se van desarrollando con unas estructuras similares como las que vemos acá.